Ok, un gran saludo a toda nuestra comunidad. En esta ocasión estamos en una entrevista para la plataforma de Centurión.p, en donde nuestro entrevistado es el señor Pedro Acosta Laos, es el director de una academia súper conocida de barbería, donde nos va a preguntar acerca de cómo es que él ha podido conllevar la pandemia, su empresa en el contexto de pandemia. Entonces, si bien sabemos, el 15 de marzo fue una fecha crucial para todas las empresas, ¿no? Ya que tuvieron que de alguna manera cerrar sus puertas para tener que adaptarse al contexto de la virtualidad, ya que así lo prorrogó el estado de emergencia pronunciado por el gobierno. En ese caso, señor Pedro Acosta Laos, un gran saludo antes que nada. ¿Cómo ha sido para usted cómo ha tenido que adaptarse su empresa a este nuevo contexto de la virtualidad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. Sí, efectivamente, soy el director general de la Escuela de Barbería Master King. Tenemos 10 años formando barberos. Somos la primera escuela que se formó en el Perú y hoy en día, con la bendición de Dios, la escuela más reconocida a nivel nacional, ¿no? Referente a la pregunta que hace mención, ¿cómo nos golpeó la pandemia? ¿Cómo nos está golpeando la pandemia? Porque la pandemia todavía no acaba. Claro. Efectivamente, en marzo del año pasado, empezamos pensando que era algo momentáneo, de un mes, 2 meses, ¿no? Ya vamos casi 2 años en esto, ¿no? Hay muchas empresas que han cerrado, muchos sueños se vinieron abajo. Yo perdí un local, teníamos 6 sedes, ahora tenemos 5. Fuimos también golpeados por el tema de la pandemia, ¿no? Pero ante los momentos difíciles, pues siempre hay que sacar las cosas positivas, ¿no? Nosotros estuvimos 6 meses, como saben ustedes, encerrados en la casa, ¿no? En el tema de la cuarentena, de no salir a casa, y sin embargo teníamos que nosotros asumir los pagos de alquiler, porque eso se tenía que seguir y tenía que seguir pagándose. Entonces nos fuimos golpeados. Las personas que tienen empresa son las personas que más golpeadas están, ¿no? Porque tuvimos que seguir pagando nuestros servicios, ¿sí? Exacto. Y con respecto a la virtualidad, de alguna manera, ¿cómo se siguió solventando la empresa para generar ingresos, sabiendo de que ya no se podían ingresar alumnos dentro de las escuelas, dentro de las sedes que ya existían? Lo que pasa es que ante los momentos difíciles, jovencitos, siempre hay que sacar lo positivo, ¿no? Claro. Nosotros fuimos la primera escuela que comenzó a dar clases virtuales. Comenzamos a dictar clases virtuales de barbería, dimos un congreso internacional de barbería, invitamos a 20 barberos a nivel internacional. De acá de Perú creo que participaron 4 y todos eran barberos de diferentes partes del mundo, ¿no? Comenzamos a dictar congresos, comenzamos a dictar cursos, comenzamos a dictar seminarios, comenzamos a dictar talleres en forma virtual, y eso nos ayudó para poder solventarnos en todo ese periodo, ¿no? Claro. Y con respecto a las opiniones de sus estudiantes, ¿cómo lo llevaron este tema de la virtualidad? ¿Lo vieron normal? ¿Tuvieron algún inconveniente? ¿Alguna queja por el estilo? Al comienzo fue difícil porque no es lo mismo dictar una clase de barbería donde todo es práctica, personalizado, a una clase virtual, ¿no? Yo te puedo dar una clase virtual, digamos, de matemáticas, geografía, historia, ¿no? Pero una clase virtual de lo que es barbería, donde todo es práctica, es muy difícil. Fue muy difícil, no fue fácil, fue muy difícil. Para eso se le daba a ellos un plus. El plus era que nosotros le dábamos 20 seminarios y tenían los 20 seminarios grabados para que los vean durante un año. Y así fue, lo manejamos de esa forma, les gustó. Tuvimos alumnos de diferentes partes del mundo que quisimos
La proyección era más o menos 20 alumnos, 30, y llegamos a 180 participantes. ¿Ocurrió algún tipo de experiencia, otra que no hayamos comentado, dentro del contexto de cuarentena, antes de que ustedes ya pudieran abrir sus puertas para empezar a enseñar de manera presencial? Mira, hay algo que ocurrió y me dejó bastante marcado a mí. Como Claro. te comenté hace unos minutos, a mí me diagnosticaron cáncer el 20 de septiembre del año pasado, ¿no? Exacto. Entonces, yo tenía que pasar 6 quimioterapias y mi estado de salud era muy malo. Yo empecé mi cáncer con 110 kilos y llegué a pesar 65 kilos. Bajé enormemente, era hueso pellejo, no podía ni, me movilizaba a través de una silla de ruedas, no podía alimentarme, no podía, tenía que depender de otras personas, era como una persona dependiente, ¿no? Estaba escuchando algunas de sus pronunciaciones en redes sociales, que justamente esta persona que le alquilaba el local en su sede principal le casi obligaba, por así decirlo, que si usted vaya a un parque cerca a San Miguel, o sea, exponiéndose sabiendo que usted estaba diagnosticado y estaba delicado de salud, ¿no es cierto? Totalmente cierto. Yo le decía a él: no me expongas, tengo cáncer, mis defensas están bajas, ven a mi domicilio, te pago el taxi y regreso, conversemos acá. No, lo hacía con mucho sarcasmo, me humillaba, me humillaba porque era una persona era un patán, soberbio, malcriado, una persona intratable. Con respecto a las clases presenciales, fue cerca de agosto, fue cerca del mes de agosto cuando empezaron a hacer sus clases presenciales. ¿Y cómo cómo tuvieron que ustedes organizarse para poder cumplir los protocolos y no tuvieran ningún problema, ningún percance dentro de sus enseñanzas, de sus clases? Comenzamos a implementar nuestro local con todos los protocolos de bioseguridad para que el MINSA nos apruebe. Pero eran protocolos carísimos, caros, separaciones de ambiente entre uno y otro módulo. Si bien es cierto, tenemos un local de 180 metros cuadrados con 60 sillas, somos la escuela más grande del Perú, pero no podemos disponer de las 60 sillas, tan solo podemos disponer de 20. Si antes de la pandemia nosotros manejábamos un promedio de 250 alumnos mensuales, regresamos de la pandemia con un promedio de 40 a 50 alumnos. ¿Qué hacíamos? ¿Y qué hacíamos con esos 240 alumnos que ya estaban estudiando con nosotros en marzo? Claro. Regresaron en agosto y me dice: señora Costa, yo ya pagué mi mensualidad. Entonces, encima, tenías que darle educación a ellos porque estaban en todo su derecho, porque habían pagado el curso, pero no teníamos ingresos. Esta ha sido una entrevista con el señor Pedro Acosta Lagos, director de la Academia de Barbería Master King, y espero que le haya gustado a toda nuestra comunidad de televidentes. Muchas gracias, en realidad, señor Pedro Acosta, por todo. Gracias, muchas bendiciones, cuídense. Muchas gracias.